Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, estamos comenzando la Cuaresma y saben que históricamente la Cuaresma son 40 días de preparación a lo más importante de nuestra fe, que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo. ¿Para qué? Para que después de estos 40 días nosotros también tengamos la experiencia de la vida de Dios en plenitud, para cumplir aquello que ya decía el concilio de los laicos. En el mensaje a los laicos les decía: ustedes, los laicos bautizados, deben ser miembros vivos y activos dentro de la Iglesia, con la vida de Dios, la vida fuerte de Dios, para enfrentar todas las dificultades y vencerlas, y actuar para que otros muchos reciban también esa vida de Dios. Cristianos vivos y activos, no cristianos muertos, no cristianos que son como cadáveres ambulantes, porque ocurre esto: muchos se llaman cristianos y son cadáveres ambulantes, ni tienen vida ni dan vida, viven únicamente la vida mundana, la vida de los sentidos, la vida de las pasiones, y eso es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Nos ha creado para ser imágenes de Dios, del Dios vivo, y esto es lo que hoy vamos a intentar reflexionar. Comenzamos por la primera lectura del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio significa segunda ley. Deuteros en griego es segundo. Segunda ley, segunda redacción de la ley. ¿Y qué se nos pide aquí? Se nos pide que pongamos en las manos de Dios los frutos de nuestra vida. Ya ocurre en el Antiguo Testamento como los primeros frutos se los presentaban a Dios. Y el catecismo antiguo que yo estudié, era el catecismo de Astete, decía uno de los mandamientos: dar diezmos y primicias al Señor. En este sentido, yo quedé una vez muy emocionado y muy conmovido cuando una joven vino y me entregó un sobre, una ofrenda bastante generosa. Y digo: ¿y qué significa esto? Dice:
Padre, yo siempre he escuchado que lo primero, Dios. Entonces, este es el primer sueldo, es mi primer sueldo, lo entrego en todo, para la obra de Dios. Es un testimonio pues muy edificante y muy conmovedor, porque no es frecuente esto, no es frecuente. El primer sueldo, lo primero que he conseguido para Dios. Y seguro pues que Dios le habrá bendecido más, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad y da el 100 por 1 y la vida eterna. Por esto es lo que nos enseña Dios a través de Moisés. Por otra parte, también presenta el sufrimiento de la vida. Todos tenemos sufrimientos. El pueblo de Israel sufrió muchísimo. Y aquí lo dice claramente, dice que fueron oprimidos, fueron esclavizados. En esa situación, ¿qué hicieron? Dice que gritaron a Dios. El grito de los israelitas llegó a los oídos de Dios. Quiere decir que en cualquier circunstancia dura que tengas, grítale a Dios, pero grítale en oración, pidiéndole ayuda, fortaleza, clámale, porque Él lo ha dicho también, clamen a mí y yo les voy a responder. Aprendamos de la palabra de Dios a actuar en nuestra vida como hijos de Dios, no como paganos, no como cualquier persona que no vive la fe. Nosotros vivimos la fe en un Dios que cuida de nosotros mucho más que de los lirios del campo y de los pajarillos del cielo. No lo olvides, Dios cuida de ti, mucho más que de los lirios del campo y de los pajarillos del cielo. Con esa confianza, clámale a Dios, como clamaron los israelitas, y Dios dice que escuchó los gritos de este pueblo y luego lo sacó con un brazo fuerte y poderoso. El brazo de Dios es fuerte, fuertísimo, poderoso. Les hizo pasar por el mar muerto, el mar rojo, perdón, para la tierra prometida. Tenemos el Salmo donde le hemos pedido a Dios, quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Cuando necesitamos la presencia de Dios, especialmente, bueno, la necesitamos siempre, pero especialmente cuando estamos en tribulación, estamos con sufrimientos, estamos enfermos, estamos quizás despreciados, estamos olvidados. En fin, todos estos sufrimientos que tenemos muchas veces todos, es un momento oportuno para decirle, quédate con nosotros, quédate, no te vayas, quédate con nosotros, quédate conmigo. Y si lo haces ante el sagrario, mejor. Quizás cerca de tu casa pues está la iglesia. Vete al sagrario y dile, quédate conmigo. En esta circunstancia dura, quédate conmigo, porque Él te escucha y Él te ve y Él quiere siempre tu bien. En la carta de San Pablo a los romanos se nos habla del corazón y de la lengua, del corazón y de la lengua. ¿Qué se nos pide? Con el corazón creer, abrirnos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Y con la lengua, proclamarlo. Las dos cosas. Yo lo creo en el corazón, acojo a Dios en mi corazón, porque Él dice que está a la puerta llamando, está a la puerta de tu corazón llamando, acógelo, créelo y luego proclámalo con tu lengua. En oración a Dios y también en palabras para otras personas. Hay personas que nunca han recibido este mensaje. Tú les puedes decir, mira, el Señor está a tu corazón y Él está llamándote. Ábrele, invítale a que entre. Eso es una manera de hacer apostolado con la misma palabra de Dios, que es mucho más eficaz que nuestras propias palabras. En el Evangelio se nos narra las tentaciones, todos conocemos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Tierra Santa, he ido muchas veces, pues me impresionó mucho cuando después de estar en el Jordán, donde Jesús fue bautizado y Juan Bautista bautizó a mucha gente, pasamos a Jericó. Y en Jericó, a las afueras, allí nos mostraron una montaña, parecía como de carbón, roca muy, muy oscura. Y nos dijeron, este es el monte de las tentaciones. Dice, aquí pasó Jesús 40 días, 40 noches. ¿Cuándo pasó eso? Después que recibió la fuerza del Espíritu. Dios lo estaba preparando a Jesús como hombre que era, le estaba preparando para una batalla tremenda. Entonces pasa primero por el bautismo del Jordán, donde dice que el Espíritu vino sobre él en forma de paloma
y oyó la voz, este es mi hijo muy amado, escuchadle. Después de esa fuerza, de ese bautismo, allí va a estar, en ese monte de las tentaciones, y ahí recibe las 3 tentaciones que le hace el diablo. Fíjese qué astuto es el diablo, que le da cada tentación fundado en la palabra de Dios, fundado en la palabra de Dios. Así de engañador es, y así engaña a mucha gente. Hay mucha gente que emplea la palabra de Dios, pero totalmente equivocada. Emplea palabras del Antiguo Testamento que son solamente profecía para que se cumplan, como si ya fuesen de verdad, y deben cumplirse. No, las palabras del Antiguo Testamento tienen que darse en el Nuevo. Entonces tenemos ya la primera tentación. Dado que dice que es hijo de Dios, si es hijo de Dios, tiene todo el poder. Y estas piedras, conviértelas en pan. Y ahora viene la respuesta de Jesús con la verdadera palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bien nos viene esto. Mucha gente quiere alimentar su corazón solo con cosas materiales, quizás con buena carne, buen pescado. No, eso no va a llenar el espíritu. La palabra de Dios sí, porque el espíritu necesita espíritu. El espíritu no se alimenta con cosas materiales, no solo de cosas materiales, no solo de unas vacaciones o de un buen banquete, no se alimenta así, con la palabra de Dios. Ojalá que todos, durante la Cuaresma, al menos leamos como 3 líneas cada día de la palabra de Dios, sobre todo de los Salmos y del Evangelio. Y una vez meditada esa palabra, la ponemos en práctica. La segunda tentación es cuando el diablo, desde una altura, pues le va a decir, le va a mostrar el mundo y dice, si te arrodillas ante mí, todo es tuyo. El arrodillarse ante las cosas materiales no nos va a dar la posesión de las cosas, más bien nos van a esclavizar. Pero es una tentación. Y Jesús pues va a decir, solo adorarás a Dios y le darás culto. Y tenemos la otra tentación, la tercera ya, donde le propone, allí desde el alero del templo, que es como una esquina que hay allá en Jerusalén, que se eche porque los ángeles le van a proteger. Y la respuesta de Jesús va a ser, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Dios ya te ha dado lo que tienes que hacer. Te ha dado también una inteligencia, unas manos, todo. Ahora, no le pidas cosas que ya te las ha dado. A veces le estamos pidiendo cosas y las tenemos. Demos gracias por lo que tenemos, empleemos bien todo lo que tenemos. Y no tentemos nunca a Dios, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. No hagamos como aquel estudiante que no estudiaba nada y luego llega la hora del examen y comienza a rezar y dice que Dios no me escucha. No, lo que tienes que estudiar, pon ya, te ha dado un tiempo, te ha dado una inteligencia, te ha dado unos educadores, unos maestros, unos doctores, pues haz lo que tienes que hacer. Alabado sea Jesucristo.